Dios le bendiga otra vez aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastora el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor en aquello que nos permite hacer, nos ayuda a hacer, por su gracia y para su gloria. Y estamos en esa iglesia, una iglesia de habla inglesa. Usted puede visitarnos si entiende el inglés. Y allí se predica siempre la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y se recibe el amor de Dios conforme al amor de Dios. Terminamos en este devocional con los devocionales acerca del Salmo 25. Es el quinto, gracias a Dios que no hay más devocionales sobre este salmo. Pero quisiera hacer un resumen antes de seguir con el último tema de este devocional. Primero que todo, el Salmo 25 en sus comienzos nos habla de cómo saber los caminos o la senda de Dios. Cómo saber los caminos o la senda de Dios. Y David nos invita a acercarnos al Señor nuestro Dios. Acercarnos al Señor nuestro Dios, a Jehová, a Yahvé, al que siempre ha existido y que siempre existirá. Al Dios omnipotente, al Dios sobre todas las cosas, al Dios omnipresente y omnisciente. Acercarnos al Señor nuestro Dios. ¿Pero para qué? No es para pedir por nuestras necesidades, no es para pedir o materiales, no es para pedir por nuestros caprichos o no es para pedir por aquello que entendemos nos hace falta, sino nos acercamos a Dios básicamente y primariamente para buscar, para pedir a Dios que sea Él. Dios nos enseñe, que Dios nos muestre, que Dios nos enseñe y nos encamine en sus caminos. Para que sea Dios quien nos muestre, nos enseñe y nos encamine en sus caminos. Porque a veces nosotros ordenamos nuestros pasos, pero Dios es el que va a encaminarnos y a enseñarnos cuál es el mejor camino. ¿Y a quiénes enseña Jehová sus caminos? El primer grupo que hablamos fueron los pecadores, sino David reconociendo un pecador él mismo, bien, y hablando David sobre la necesidad de que Dios se recordara de sus misericordias mientras se olvidaba de sus pecados. Dios recordar de su misericordia mientras se olvidaba de sus pecados. Misericordia, dijimos que lo que implica es no pagar conforme a lo que merecemos según nuestras iniquidades y según nuestras rebeliones. Misericordia de Dios es Dios no pagarnos conforme a lo que merecemos por nuestras iniquidades y pecados, mientras gracia, mencionamos, es cuando Dios nos da aquello que no merecemos por su amor. Y todo esto, la misericordia como el amor, están arropadas, envueltas en su amor, en el amor de Dios. El segundo grupo son los mansos y los humildes, o los humildes y los mansos. Y dijimos igualmente que hay una diferencia entre humildad y mansedumbre. Y tercer grupo, lo que vamos a ver ahora, los que temen a Jehová. Y vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 25, ¿verdad? Versículos 12 y 14. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer el pacto. El tercer grupo son los que temen a Jehová. Los que temen a Jehová. Y esto es una palabra también interesante que lleva dos significados en sí misma. El primer significado de temor a Jehová, los que temen a Jehová, es aquellos que tienen reverencia ante Jehová. Aquellos que tienen admiración ante Jehová, aquellos que respetan a Dios, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que se inclinan ante Dios. Recordamos los sabios, los magos de Oriente, como le llama también la palabra, cuando llegaron ante el Señor Jesús, el niño Jesús, se inclinaron en señal de obediencia, se inclinaron en señal, de humildad, de respeto ante el niño Jesús y trajeron sus mejores ofrendas, sus mejores presentes. La palabra temor a Jehová implica reverencia, darle a Dios toda la reverencia y tener admiración de su creación, tener admiración de su majestuosidad, de su gloria. Eso es temor a Jehová. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 1 y versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que recuérdense de los conceptos de muéstrame, enséñame, indícame. Aquí
autor en Proverbios, Salomón, nos enseña que el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, nos ayuda a entender, a conocer el camino y a seguir el camino, a conocer el camino y a seguir el camino. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice la palabra de Dios: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de él escribir el libro de Eclesiastés, Salomón al final nos da el resumen de su discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temor a Dios, obedecer a Dios. Temor a Dios, obedecer a Dios. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, temed delante de él toda la tierra. Que tengamos reverencia, que tengamos respeto, admiración a la santidad de Dios. Ese es uno de los significados de la palabra temor a Jehová. Aquellos que temen a Jehová de esa manera, él va a enseñar el camino que deben seguir. Pero hay otra palabra, o hay otro significado para la palabra temor a Jehová, o para la palabra temor. También implica miedo o terror a Dios. Miedo o terror a Dios, mientras puede implicar reverencia, obediencia, admiración, también puede implicar miedo o terror a Dios. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 23, versículos 39 y 40. ¿Se recuerdan el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Él estaba en el centro, dos ladrones, dos criminales, es la palabra correcta, a su derecha y a su diestra. Uno de ellos estaba burlándose del Señor Jesús, mientras el otro criminal dijo de la siguiente manera. Respondió el otro criminal, les reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún tú tienes miedo de Dios estando en la misma condenación? La palabra temor a Dios, ni aún tú tienes terror a Dios estando en la misma condenación. Eso le dijo el ladrón. ¿Y qué le dijo al Señor Jesús? De cierto os digo, al final, hoy estarás conmigo en el paraíso. A ese ladrón que reconoció que Jesús era Dios. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 18. En el amor no hay temor. Oiga bien, en el amor no hay temor. No hay miedo, no hay castigo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Para el que no es hijo de Dios, para el que no es creyente, la palabra temor debe significar llevar en sí castigo, terror a Dios o miedo a Dios. La palabra temor debe llevar miedo o terror a Dios. Dios nos ama, sí. Dios no ama la manera en que vivimos apartados de Él o en pecados, hablando de los que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Y Dios no le gusta que tampoco le desobedezcan no recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador, porque Dios nos dio a Jesús para que todo aquel que en él creyese no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando usted no cree en el Señor Jesús, está rechazando el amor de Dios, porque la Biblia lo dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Póngase su nombre ahí. Porque de tal manera amó Dios a Rafael, que dio a su hijo unigénito, para que Rafael, creyendo en él, mas no se perdiere y tuviere vida eterna. Y cuando no aceptamos ese amor, cuando no recibimos ese amor de Dios, dice el apóstol Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mejor es tener reverencia a Dios, mejor es tener admiración a Dios, a su santidad, mejor es obedecer a Dios que caer en el castigo de Dios. Lucas capítulo 12, versículos 4 a 5, termino con estos versículos del Señor Jesús también. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer.
Repito, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Dios es el que determina los días, los años en que vivimos sobre esta tierra. Es Dios quien nos da la vida, es Dios quien nos quita la vida, según Él y su voluntad y su amor para con nosotros se manifiesten. Pero llegará el momento dado que si no hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, es Dios quien tiene poder de echar en el infierno, si os digo, a aquellos que no han creído en su Hijo como Señor y Salvador. Por eso dice el Señor Jesús, temed a aquel que después de haber quitado la vida, Dios, quien la da y quien la quita, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed, a este temed. No a los que matan el cuerpo, no al que me puede amenazar o me puede perseguir o puede quizás hasta quitarme la vida por ser creyente o ser cristiano. No, no, no. Si soy hijo de Dios, no debo temer temor a eso. Sabemos que ausentes de este cuerpo, el Hijo de Dios, presentes al Señor. Sabemos que para el Hijo de Dios, para el creyente, el cristiano, para el cristiano, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a los cielos, a la presencia de Dios, junto a los demás santos y ángeles allí en los cielos, para adorar a Dios por la eternidad. Pero aquel que no tiene a Cristo, dice el Señor Jesús, temed a este, que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar su vida en el infierno. A ese tened terror, a ese tened miedo, a ese tened temor. ¿En qué grupo está usted? ¿En aquellos que ya han creído en Cristo como Señor y Salvador y no tienen por qué tener miedo o terror de dónde van a pasar la eternidad porque están seguros de que van a pasar la eternidad en los cielos? Porque Dios así lo ha dispuesto por su gracia, por su misericordia, cuando creímos en Cristo como Señor y Salvador. Ese es el regalo de Dios, esa es la gracia de Dios. O usted está en el grupo que Dios puede echar y tiene el poder para echar su vida en el infierno y pasar la eternidad siempre separados de Dios por la eternidad. ¿En qué grupo está usted? Le exhorto a que en estos momentos usted considere, medite en qué grupo usted quiere estar. Si quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador en estos momentos, usted puede hacerlo. Es una oración sencilla, reconociendo que es pecador y orando a Dios para que le perdone y le dé salvación y le dé vida eterna. Pero hágalo de corazón, porque con la boca se confiesa para salvación, pero el corazón se cree. Es con el corazón que Dios nos mira, que sabe que nuestra oración es de corazón, sincera y genuina. Y ore a Dios pidiendo salvación y vida eterna. Gracias, Padre, una vez más por tus palabras. Bendícelas y en tus manos, Señor, las dejamos para que tú seas el que obres, Señor, y te glorifiques en todo lo que tu Espíritu Santo haga. Gracias, mi Señora, porque en nombre de Jesús que oramos. Amén.